Hola, ¿cómo están? Bendiciones, buenas noches, feliz lunes, tarde, noche de este día. Lunes, damos gracias primero al Señor, agradecemos a Dios por su vida, agradecemos a Dios por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Estamos en vivo, estamos en directo a través de la plataforma de Facebook, posteriormente estamos en el canal de YouTube. Dele compartir, por favor, si usted está conectado en esta tarde, tiene la oportunidad de hacerlo, por favor, comparta esta transmisión. Vamos a compartir en esta tarde una palabra de Dios, la cual el Señor me ha estado ministrando en estos días, ¿cierto? Y quiero compartir una enseñanza bajo la pregunta: ¿cómo accionar la palabra de Dios? Muchos de nosotros sabemos que la palabra de Dios es una palabra eficaz, es viva, dice que es más cortante que espada de dos filos. Así que vamos a ir viendo algunas, no la palabra es técnica, pero alguna fórmula, ¿cierto?, para poder accionar la palabra, porque la palabra de Dios tiene que cobrar vida, ¿cierto? Mire lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a chequear, ¿cierto?, que esté correctamente el audio. Tiene que cobrar vida, ¿cierto? Sí, estamos al 100%. Gracias al Señor. Decía el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente ese versículo inicialmente. Vamos a orar al Señor unos minutos. Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en esta tarde, Señor, nos alineamos delante de tu presencia en espíritu, en alma y en cuerpo. Nos presentamos, Señor, tal cual somos. Dios mío, tu palabra dice que quién es el hombre para que de él tengas memoria, o el Hijo del hombre para que le visites. Padre, te agradecemos, Señor, porque sin tu ayuda nada de lo que hacemos sería posible. Damos gracias, Señor, a los que en esta tarde puedan estar conectados a través de la plataforma de Facebook. Damos gracias también a los que nos apoyan con sus oraciones en el canal de YouTube. Gracias, Señor, por esos escuderos, Dios mío, que silenciosamente, Señor, están orando constantemente por mi persona y por lo que estamos haciendo con tu ayuda. Bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia. Padre, oro para que en esta tarde el Espíritu Santo, el cual dices en tu palabra que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, en esta hora se posesione en mi espíritu, Señor, y me pueda direccionar para que esta impartición no sea una impartición de hombres, Señor, sino sea, Dios mío, de parte de tu Espíritu Santo. Padre, te bendecimos, Padre, te adoramos, Padre, te exaltamos, reconocemos, Señor, que no hay Dios tan grande fuera de ti. Tu palabra dice que los cielos cuentan tu gloria y que el firmamento anuncia las obras de tus manos. Padre, te exaltamos, te adoramos. Gracias por los tiempos que vivimos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, porque tu mano poderosa nos ha preservado hasta este momento, Dios mío, y todo el mérito, todo el crédito, todo el reconocimiento es para ti, Señor. Dice tu palabra, Dios mío, que el que busca halla, que el que golpea se le abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Gracias, muchas gracias, porque creemos, Señor, que nuestras oraciones están llegando delante de tu presencia,
presencia, Dios mío. Me recuerdo en el Apocalipsis donde dice que esta copa son las oraciones de los santos. Gracias, Dios mío, esperando, Señor, que cada clamor, cada intercesión pueda llegar como un olor grato delante de ti. Recibe la gloria, Espíritu Santo, en esta tarde. Glorifícate a través de nuestras vidas. Usa estos recursos tecnológicos, Espíritu de Dios, para que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en los corazones y muchas vidas puedan ser impactadas para la gloria de tu nombre. Muchas almas puedan ser libres, muchas almas puedan ser restauradas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice usted ahí donde está. Dios le bendiga. Dios le guarde. Una tarde un poco fría, ¿cierto? Estamos acá en la región de Valparaíso, la ciudad de Quilpué, más conocida como la ciudad del sol, ¿cierto? Pero también hay un frío en tiempo de invierno bastante extremo. Decía inicialmente cómo accionar la palabra de Dios. ¿Cómo? Si sabemos por las Escrituras, ¿cierto?, que la palabra de Dios tiene consistencia, tiene sustancia, tiene un peso, ¿cierto? Es viva, es, hermano, verídica, ¿cierto? Es tan real como lo que sus ojos ven. Decía cómo accionar la palabra de Dios. Esta palabra que el Señor puso en mi corazón vino bajo esta inquietud. Tenemos que poner los oídos espirituales muy abiertos, hermano, para poder individualizar, ¿cierto? Y poder capturar lo que el Espíritu Santo está diciendo en el ahora. Amén. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Es decir, el Señor, ¿cierto?, Él no ha cambiado absolutamente en nada. Mire, quiero darle una introducción. Hoy por hoy, ¿cierto?, en este último tiempo, esto siempre o ha estado ocurriendo, ¿cierto?, por muchas décadas. Se ve mucho, hermano, se percibe, ¿cierto?, un claro distanciamiento entre la palabra y el Espíritu. Cuando usted separa la palabra de Dios, usted la separa del Espíritu, la palabra no puede ser accionada. En este último tiempo, ¿cierto?, se percibe un claro distanciamiento entre la palabra y el Espíritu. Por una parte tenemos, ¿cierto?, a ciertas iglesias, hermanos, que están centradas en la palabra, y eso está bien, eso está correcto, gloria al Señor por ello, pero carentes del Espíritu. Bendito sea el Señor. Tenemos esa falencia, hermano, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo. Tenemos esa falencia, ¿cierto?, que tenemos iglesias que están centradas en la palabra, y eso está bien, y eso está correcto, hermano, pero carentes del Espíritu. También, por otro lado, ¿cierto?, también tenemos iglesias que, hermano, le dan mucho énfasis, mucha importancia, ¿cierto?, a la manifestación del Espíritu, y eso también está correcto, pero han descuidado la palabra. Entonces nosotros, hermano, cualquier clase de separación entre la palabra y el Espíritu, eso no es bíblico, eso no está correcto. Cuando usted separa la palabra del Espíritu, no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos accionar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos lograr, con la ayuda del Señor, que la palabra de Dios pueda cobrar vida en el corazón? Mire lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 al 10, que lo vamos a leer en un momento más, pero entendamos un poco el concepto o el significado de la palabra accionar, ¿cierto? Accionar, ¿cierto?, significa que algo ha sido puesto en movimiento o ha comenzado a funcionar. ¿Cómo logramos nosotros que la palabra de Dios pueda ser puesta en movimiento? Que comience a funcionar, que comience, ¿cierto?, y pueda cumplir el propósito, porque la palabra de Dios,
hermano, es con propósito. Entonces, Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva. Pero ¿cómo nosotros podemos lograr eso, hermano? ¿Cómo podemos provocar que esta palabra que está escrita, ¿cierto? Que en este momento está a mi alcance y aquí la tengo en mis manos, ¿cierto? Es la palabra de Dios, pero visualmente es palabra, es cierto, es tinta. ¿Cómo podemos lograr nosotros que esa palabra pueda ser viva en el corazón? ¿Cómo lo podemos lograr? Hebreo dice que es viva. Esa es una de las características que es viva. Número 2, es eficaz. Número 3 dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Pero la pregunta, hermano, es sencilla y la respuesta difícil. ¿Por qué la palabra de Dios no tiene ese resultado que debería tener? ¿Cuándo la palabra de Dios se hace viva? ¿Cuándo la palabra de Dios causa algo en el corazón? Dice que es más cortante que espada de 2 filos. Quizá usted eso lo ha escuchado muchas veces, yo también lo hemos leído, lo hemos predicado. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe cuando la palabra se hace eficaz? ¿Sabe cuando la palabra se hace viva en el corazón? Hermanos, cuando nosotros la unimos al Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios pueda tomar la palabra del Señor y ponerla en el corazón. El Espíritu Santo, Él es el que le da la vida a la palabra. Cuando usted habla, el sonido de su voz, cuando usted expresa esta palabra, el Espíritu Santo tiene que soplar sobre lo que usted habló, sobre lo que usted expresó, y por ende esa palabra y esa enseñanza y ese mensaje cobra vida en el corazón. Entonces, hermano, decía inicialmente, tenemos, ¿cierto?, un distanciamiento, se percibe un claro distanciamiento entre el Espíritu, entre la palabra y el Espíritu. Hay mucha gente que está operando, hermano, sin el Espíritu. Y eso de verdad, hermano, es peligroso. Eso es peligroso, operar. Cuando digo operar, es trabajar. Es, hermano, funcionar en alguna área sin el Espíritu Santo. Entonces, hemos separado la palabra del Espíritu. El punto es que nosotros no podemos separar la palabra del Espíritu. Cualquier clase de separación entre la palabra y el Espíritu, eso no es bíblico. Eso no es el diseño de Dios. Eso no es lo que Dios ha establecido. Y entonces esa es una de las razones por qué no hay resultado, porque no hay eficacia, porque no hay, hermano, un respaldo de parte del Señor. El Espíritu Santo, Jesús, cuando vino a esta tierra en condición de hombre, el Verbo se hizo carne, todos sabemos que vino en condición de hombre. El apóstol Pablo dice que se hizo semejante a los hombres, ¿cierto? Aprendió la obediencia, fue obediente hasta la muerte. Él se sujetó también al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu lo llevó al desierto y después se vino, ¿cierto?, del desierto en el poder del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús se sujetó, ¿cierto?, al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Entonces, el problema es el siguiente, que nos hemos distanciado del Espíritu. Mire lo que dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 9, verso 10, Ezequiel 37, verso 9, verso 10, y me dijo, esto es cierto cuando el Señor le dice a Ezequiel, profetiza sobre el valle de huesos secos, cuando lo llevó, cierto, a un valle que estaba lleno de huesos, y lo posesionó ahí, cierto, y le dijo, profetiza. Entonces dice, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Si bien es cierto, ese ejército ya de una manera u otra, cierto, ya se había levantado. Ya estaba, cierto, estaban los tendones, estaba la carne, estaba, cierto, todo la caparazón, estaba todo, cierto, el aparataje, pero faltaba lo más importante.
faltaba el soplo de Dios, faltaba el espíritu de vida. Y dice, me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. ¿A qué espíritu le está hablando? Al Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, al Espíritu Santo. Como todos le conocemos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es decir, ven de los 4 puntos cardinales del norte, del sur, del este, del oeste y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, si nosotros hablamos la palabra de Dios separado, distanciado del Espíritu Santo, mis amados en el Señor, no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces, aquí, hermano, como también ocurrió en el libro de Génesis, ¿cierto? En el capítulo 2, encontramos, ¿cierto?, que cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Número 1, lo toma del polvo de la tierra, ¿cierto? No voy a entrar en detalle de todos los ingredientes que tiene el cuerpo humano, pero dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El polvo, hermano, en nuestras casas es sinónimo de suciedad. Bendito sea el Señor. Dios es experto, hermano, en tomar lo que nos sirve, lo inservible, y lo hace servible. Ese es el Dios que nosotros servimos. Para nosotros el polvo, sinónimo de nuestras casas, es suciedad, es mugre. Dios toma, ¿cierto?, lo insignificante y hace algo especial. Eso es para otro tópico. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso es inicial. Y dice, y sopló en su nariz. ¿Qué faltaba? Estaba el cuerpo, ¿cierto? Estaba la estructura. Estaba, hermano, el recipiente. Pero ¿qué faltaba para que ese cuerpo se pusiese en movimiento, para que el cuerpo pudiese funcionar? Faltaba lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? El aliento de vida. Entonces, en el mensaje, en la enseñanza que tú entregas, en la impartición que tú haces, tiene que estar lo esencial, lo principal, que es el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Sopla sobre lo que tú hablas, sobre lo que tú predicas, y esa palabra comenzará a cobrar vida. Pero el punto, hermano, que tenemos un distanciamiento, hermano, que hemos separado a la palabra del Espíritu. Entonces tenemos, hermano, un buen mensaje, tenemos una buena enseñanza, una buena ilustración, un buen bosquejo, pero nos ocurre absolutamente nada sobrenatural. Bendito sea el Señor. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya estaba, ¿cierto?, la obra maestra del Padre, pero faltaba lo principal, faltaba lo esencial. ¿Sabe lo que necesitan las casas de oración, los templos, hermanos? ¿Sabe lo que necesitan? Más que las luces, más que el humo, más que esto otro, más que el sonido, necesitan el soplo de Dios. Necesitan el aliento de Dios, y eso, hermano, lo transmite, y eso, hermano, lo entrega el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo hay vida. Aunque puedas estar, hermano, en un lugar muy sencillo, aunque no sea un gran gentío, aunque no sea una iglesia, a lo mejor un templo lujoso, pero cuando está el Espíritu de Dios ahí está la vida de Dios. Entonces dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiese soplado ese aliento, ese ruach, ese soplo de vida sobre el hombre? El hombre no hubiese podido, hermano, ser un ser viviente. Entonces en Ezequiel ocurrió exactamente lo mismo. ¿Qué ocurrió? Que Dios le dice a Ezequiel, profetiza. Dile al Espíritu, ¿cierto?, que profetice. Dile al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Parece que, hermano,
lo que está ahí, ¿cierto?, sin vida, hermano, cuando llega el Espíritu Santo a través de tus labios, a través de tu boca, lo que se había muerto, hermano, resucita. Lo que se había caído se levanta. Lo que no había ocurrido comienza a ocurrir. Lo que no había pasado comienza a pasar. Aquel que había perdido la fe la comienza a recuperar. Aquel que estaba desanimado se comienza a animar. Porque lo de Dios trae vida. Porque lo de Dios edifica. Porque lo de Dios restaura. Porque cuando está el Espíritu del Señor, dice que allá hay libertad. El problema, hermano, que nos hemos enfocado, ¿saben qué nos hemos enfocado? Muchos de nosotros nos hemos enfocado, hermano, en entregar una buena enseñanza, en usar palabras elocuentes. Tenemos dentro de las iglesias operando el humanismo, tenemos dentro de las iglesias operando el intelectualismo, tenemos el enfoque, hermano, en la hermenéutica, tenemos el enfoque en la homilética, tenemos el enfoque en las exégesis. Hermano, queremos explicar bien un versículo bíblico, pero ¿sabe qué, mis amados? Que al final de la jornada y al final del día no ocurre absolutamente nada. Las personas siguen estando sin la intervención de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sabe que ese pesar Dios puso en mi corazón? Y yo, hermano, en el nombre de muchas personas, hoy día le pedía perdón al Señor y le decía: Señor, perdónanos, porque hemos sido autónomos a tu Espíritu Santo. Porque hemos creado nuestras propias reglas, porque hemos ocupado nuestras propias fórmulas. Por eso que la iglesia, hermano, yo hablo en términos generales, al que le quede bien el traje que se lo ponga. Por eso que las iglesias, hermano, están en decadencia. Por eso que lo sobrenatural no está en muchas iglesias. Porque uno percibe, hermano, cuando está el Espíritu del Señor. Yo he entrado a algunas iglesias, hermano, y yo pongo un pie dentro de ese templo y yo me conecto automáticamente con la presencia de Dios, porque hay un ambiente y hay una atmósfera de Dios. Pero lo digo tristemente, hay lugares que no se mueve absolutamente nada. Lo único que hay es una fórmula. Entonces el hombre, hermano, ha puesto sus esperanzas en el intelectualismo, ¿cierto? En el humanismo, en la hermenéutica, y eso todo está bien cuando es, hermano, rendido delante del Espíritu Santo, en la homilética, la exégesis, ¿cierto? Que la exégesis es la interpretación o explicación de un texto. Queremos explicar, desglosar bien el texto, hermano, pero carecemos de la vida de Dios, carecemos de la presencia del Espíritu Santo. Todo esto Dios lo puede usar para la gloria de su nombre. Dios puede usar el humanismo, el intelectualismo, la hermenéutica, la homilética, la exégesis. Todo esto, hermano, Dios lo puede usar. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo rendimos delante de Él. Ojo, hermano, que yo con esto no estoy atacando la educación. Me considero un lector, hermano, frecuente de la palabra del Señor, y también por ahí compro algunos libros, ¿cierto? De hecho, tengo muchos libros en espera, ¿cierto? Con la finalidad de leerlo y de poder edificándome, edificarle su vida también, ¿cierto? Para ir aprendiendo diariamente. Pero que nuestras esperanzas no estén en eso. Por eso, hermanos, no tenemos hoy en día, hermanos, los resultados que nosotros esperamos. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, donde habla aquí el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo no era una persona ignorante. Yo no estoy, hermano, haciéndole apología, ¿cierto?, a la ignorancia, no. No estoy haciéndole apología a la ignorancia, todo lo contrario. Edúquese lo más que se pueda, hermano. Pero no se olvide que al final de la jornada es el Espíritu Santo el que convence, hermano. Es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado y de juicio. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, mire, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría.
No fui con palabras, ¿cierto? No fui con excelencia de palabras de sabiduría. No fui, hermano, está diciendo, se lo voy a traducir, se lo voy a reducir, ¿cierto? No fui, hermano, con palabras elocuentes, con palabras muy elegantes, ¿cierto? Muy, a lo mejor, hermosas. No, hermano. Dice, no fui con palabras para anunciar el testimonio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ahí viene el verso 4. Mire, recordemos que Pablo era un hombre bastante educado. De hecho, dice la Biblia que él fue instruido. La palabra instruir significa educar. Él fue instruido, fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, recordemos que era un doctor de la ley. Entonces el mentor de Pablo era un hombre preparado, ¿cierto? Era el jefe de carrera de Pablo, ¿cierto? Era derechamente Gamaliel. Dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y aquí entra lo que le estoy diciendo. Tenemos, hermano, mucha gente hablando, ¿cierto? Hablando sin el Espíritu de Dios. Y el humanismo, ¿cierto? El intelectualismo están operando. La hermenéutica, la homilética, discúlpeme que lo repita, pero una realidad, la exégis, ¿cierto? Queremos poner una buena enseñanza, un buen mensaje, pero ese no es el propósito, hermano. El propósito, hermano, es que las personas puedan ser intervenidas por la palabra del Señor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, persuasiva, convincente. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces no podemos nosotros, hermanos, separar la palabra del Espíritu. Tenemos un claro distanciamiento entre la palabra y el Espíritu. Por eso que no ocurre nada, por eso que nadie se sana, por eso que nadie se libera, por eso que lo sobrenatural no está operando, no hay nada, hermano, nada se mueve, no hay una atmósfera de Dios, no hay un ambiente de Dios, no hay una presencia de Dios. Los cultos, los servicios son exactamente los mismos. ¿Por qué, hermano? Porque hemos metido el humanismo dentro de la iglesia. Le hemos dado énfasis al intelectualismo, a hablar bien, a expresar bien. Hermano, pero ese no es el objetivo principal. Dice, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Entonces no podemos apoyarnos, hermano, en el seminario, no podemos apoyarnos nosotros, hermano, en lo que sabemos o lo que entendemos o lo mucho que hemos estudiado, lo mucho que nos hemos preparado. Todo eso está bien, todo eso está correcto, pero tenemos que rendirlo a los pies del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede usar tu educación, el Espíritu Santo puede usar tu preparación, te puede llevar a gente importante, porque también recordemos que el apóstol Pablo, Dios lo movió, ¿cierto?, a reyes, fue a hablar a personas con influencia, a los gobernantes de esta tierra, gente, hermano, que tienen un puesto alto, ¿cierto?, tiene una jerarquía dentro de la sociedad. Dios puede hacer eso con nosotros, sí lo puede hacer, pero no pongamos nuestras esperanzas en la sabiduría de los hombres. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Aquí no se trata, hermano, de que yo hable bien o de que exprese bien, no. Tenemos que entender que el fundamento es Dios, que la esencia de todo esto es el Espíritu Santo. Y como decía hace un momento, hermano, yo en nombre de muchas personas, hermano, le pedía perdón al Señor y le decía, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos manoseado tu palabra, porque hemos manoseado los servicios, porque hemos puesto por delante nuestros programas, porque hemos puesto por delante nuestra agenda, porque hemos llevado a cabo lo que nosotros creemos, pero sin la aprobación del Señor, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, no tenemos resultado. Entonces, ¿cómo podemos accionar? La palabra de Dios decía, accionar significa
porque algo ha sido puesto en movimiento, ha comenzado a funcionar. ¿Por qué la palabra de Dios no funciona? ¿Por qué el mensaje, hermano, se convierte solamente en literatura? Esta palabra, hermano, predicada en las fuerzas humanas no va a causar absolutamente nada. Pero cuando tú rindes tu vida al Espíritu Santo, cuando tú te propones encaminar a la par del Espíritu Santo, donde quiera que tú vayas va a ocurrir algo. No en todas partes ocurrirá, porque hay gente, hermano, que no se abre a la presencia de Dios, que están herméticos, así como Jesús en algunos lugares, hermano, pasó por alto, ¿cierto? Dice que en algunas partes, en alguna aldea no hizo muchos milagros por la incredulidad. Tú puedes estar muy ungido por Dios, puedes estar muy lleno de Dios, pero si le estás predicando a la gente incorrecta, no va a pasar absolutamente nada. Y eso le ocurrió a Jesús, hermano. Jesús no hizo muchos milagros y señales en algunos lugares por causa de la incredulidad. Dijo, no hay profeta ni que tenga honra ni en su propia tierra, y se fue a otras partes. También ocurre eso. Pero cómo nosotros ponemos, cierto, en movimiento esta palabra que es viva. Decíamos, Hebreos dice, es viva, es eficaz, tiene espíritu, tiene consistencia, tiene peso, tiene sustancia. Es decir, cuando tú abres la boca, tú no estás representándote a sí mismo. Tú no estás hablando de ti, tú estás hablando del que te llamó. Y dice Pedro, más vosotros eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. Esta es una virtud, hermano. Yo sé, hermano, cuando nosotros estamos, hermano, empapados de la palabra de Dios, hermano, yo sé cuando somos apasionados por Dios. Aquí, lamentablemente, hermano, si no somos apasionados por Dios y si nos amamos al Espíritu Santo, nunca, pero nunca seremos relevantes. Jamás seremos relevantes. Todo lo contrario, seremos irrelevantes. Entonces, ¿cómo podemos poner en movimiento la palabra de Dios? ¿Cómo la accionamos? ¿Cómo la accionamos la palabra? ¿Cómo ponemos el mecanismo o la esencia de la palabra en movimiento? Hermano, cuando la palabra te cae tu corazón, recuerda en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice la Biblia que hubo una confusión porque todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Había en Mesopotamia, de Frangilia, de diferentes partes de la tierra, hermano, y hubo una confusión porque fue tan grande el mover de Dios, el derramamiento del Espíritu, que la gente llegó a decir que los hombres estaban llenos de mosto, que estaban en evidente estado de ebriedad. Entonces Pedro, que llevaba la vocería, se puso en pie y alzando la voz le comenzó a explicarle, oiga, ustedes no se confundan, mire, yo le voy a explicar lo que está pasando. Le dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Comenzó, cierto, a expresar la palabra del Señor, tal como tú lo haces, tal como yo lo hago, hermano. Y cuando él termina ese discurso, dice que la gente, hermano, fueron tan tocadas, se compungieron de corazón, se sintieron contristados y le dijeron a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, hermano, no hay necesidad de convencer a la gente. El problema, hermano, es que si nosotros le ponemos la palabra a las personas en el intelecto, en la mente, no pasa nada. La palabra es, hermano, diseñada para entrar a tu espíritu. Dice que entra hasta partir el alma. Y el espíritu y las coyunturas, oye, hermano, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces mucha gente dice, ¿qué le contó al pastor? Nadie le contó al pastor, hermano. Es que el Espíritu Santo está hablando por la boca del pastor.
Entonces lo que está oculto está siendo revelado, porque el Espíritu Santo lo trae a la luz. No hay nada, hermano, oculto que no sea manifiesto delante de la presencia del Señor. Y ahí comienzan a operar los dones de ciencia, y ahí comienza a operar la revelación, y ahí comienza a venir la palabra profética. Entonces cuando Pedro terminó ese discurso, ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, léalo cuando tenga tiempo, y dice que estos hombres se compungieron de corazón. Ellos se entregaron voluntariamente y le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro aprovechó ese gozo y aprovechó, hermano, ese toque de Dios y le dijo: arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, hermano, no habló algo diferente Pedro, habló lo que tú hablas, lo que yo expreso, la palabra de Dios, pero no era literatura, era una palabra, hermano, que estaba llena de la presencia del Espíritu Santo, porque al sonido de tu voz, cuando tú estás más ungido, mira acá, note algo, si estamos llenos del Espíritu Santo, más ungido será el sermón y más efectivo será el resultado. Entonces, hermano, necesitamos prepararnos. Claro que necesitamos prepararnos. Todo esto es bueno, como decía, pero necesitamos, hermano, rendirlo delante del Señor. Tener una vida con Dios. Ir tras de la presencia del Señor. Yo estoy convencido, hermano, pero convencido, que sin la presencia de Dios no va a ocurrir nada. Nada, hermano, nada va a ocurrir. El problema es que nosotros nos conformamos, ¿cierto?, solamente con poner la palabra de Dios en el intelecto, poner la palabra de Dios en la mente. No, hermano, la palabra tiene que estar dentro del corazón. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Yo creo que esto da para mucho. Esto es muy profundo, hermano, pero yo le decía al Señor, hace unas horas atrás, le decía: Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nosotros hemos manoseado tu palabra. Hemos hablado sin tu Espíritu, Señor. Por eso que hay una atmósfera seca, hermano. Hay una atmósfera, hermano, sin vida. El Espíritu Santo es el que le da la vida a la iglesia, hermano. El Espíritu Santo es el que edifica. El Espíritu Santo es el que restaura. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No os dejaré huérfano. El Espíritu Santo, hermano, muchos lo tienen arrinconado. Lo tienen ahí, hermano, contristado. El Espíritu se contrista, hermano. El Espíritu es muy sensible. Dice que cuando descendió ahí la ribera del río Jordán, dice que vino, hermano, como paloma. Y una paloma, si usted se va a acercar a una paloma, la paloma es muy sensible, hermano. Si usted se acerca muy bruscamente, la paloma, hermano, se va de ese lugar. El Espíritu Santo es igual. Cuando nosotros ponemos por delante nuestra agenda, ponemos nuestro programa y arrinconamos al Espíritu Santo, al Espíritu Santo no le queda nada más que irse. Y de muchas iglesias ya se ha ido el Espíritu Santo. Ya no está la presencia de Dios. Eso se llama Icabod, eso lo enseñé hace un tiempo atrás. Icabod significa que la gloria fue traspasada, que la gloria se fue, que la presencia se fue, que la unción se fue. Y si la unción y la presencia se va, no hay nada, hermano. No hay nada. Por eso que la gente se duerme en la iglesia. Por eso que la gente comienza a cabecear, pero cuando la palabra comienza a entrar, mire, es la evidencia. Dice: más cortante que toda espada o filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. Oiga, hermano, cuando la palabra de Dios está siendo ministrada, hay algo que te va a sacudir dentro. Y lo más probable es que termines quebrantado en el piso. Lo más probable es que dejes de ser un espectador y comiences a ser un adorador. Hermano, cuando la palabra de Dios está siendo ministrada y ungido el mensaje y lleno del Espíritu Santo, yo te aseguro que algo ocurrirá. Algo acontecerá. Estos hombres le dijeron: varones, ¿qué haremos?
se sintieron, se compugieron por la palabra. Y Pedro le dijo: arrepentidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche he compartido tu palabra. Oro, Señor, para que tú abras los ojos del entendimiento, abra los oídos espirituales. Señor, en esta noche, en representación de muchos, yo te pido perdón, Señor, porque nosotros hemos llevado por delante nuestras agendas, nuestros programas, Señor, y ni siquiera le hemos consultado a tu Espíritu Santo. Dios mío, ayúdanos para que cada actividad que hagamos, cada paso que demos a la derecha, a la izquierda, al frente, a donde sea, Señor, sea direccionado por tu Espíritu Santo. Queremos ver resultados sobre esta tierra, queremos ver tu gloria. Dice tu palabra que la tierra está llena de tu gloria. Padre, oro con todo mi corazón por cada uno de los que me siguen, Señor, a través de la página de Facebook, por los que consumen estas enseñanzas, Dios mío. Oro para que tú le puedas resplandecer sobre su vida a través de tu Espíritu Santo y le abras los ojos del entendimiento. Gracias, Dios mío, para que no vean esta palabra como una literatura, Señor, sino que sea una palabra viva y eficaz en sus corazones. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. Háganos saber de dónde nos ve. Hay personas que nos están viendo de México, ¿cierto? Saludamos a mis hermanos de ahí, de Monterrey, México, de Honduras, hermanos, de diferentes partes. Hermanos, damos gracias a Dios por personas que nos ven de Argentina, ¿cierto? Y de diferentes partes del mundo. Agradecemos a Dios, hermano, porque Dios es el que está en medio de nosotros. Así que muchas bendiciones. Recuerde, nunca separe la palabra del Espíritu. No ponga sus esperanzas en lo que usted sabe, sino en lo que Dios puede hacer a través de lo que usted carga de parte del Señor. Muchas bendiciones.